Dentro de 10 años, el reino de la Federación del Este, por obra de los 5 grandes pecados, caerá. Para prevenir esto, el protagonista se convirtió en su maestro. El protagonista sigue diciendo que, dicho eso, no esperaba que esto se convirtiera en un gran problema. Era un esclavo asalariado, trabajando 78 horas semanales, hasta que poseyó el cuerpo de un noble en un mundo de fantasía. Era genial, algo así. Mientras intentaba leer un libro, se preguntaba qué demonios decía eso y por qué no debería aprender automáticamente el idioma. Un sirviente pensaba que lo estaba sosteniendo al revés. El protagonista sigue diciendo que en este mundo es un analfabeto y no posee ningún poder en especial. Ya en otra parte, los sirvientes le dijeron que su comida está lista, y el protagonista pensaba que estuvo delicioso. Una sirvienta le dice que si terminó, lo ayudará a bañarse antes de dormir. Mientras tomaba un baño, el protagonista dice que solo es un joven maestro tan inútil que necesita ser mimado hasta ese extremo y que eso sí es vida. También piensa que ni siquiera sabe dónde está. En eso, una sirvienta le dice que los jóvenes maestros regresarán mañana, así que debe dormir plácidamente esa noche. El protagonista pregunta quién es, y la sirvienta responde que los jóvenes maestros Leo y Tonio, preguntando por qué habla como si no supiera quiénes son los miembros de la familia Payatio. El protagonista piensa en la palabra Payatio y se pregunta por qué ese nombre suena tan familiar. En ese instante vemos al protagonista aterrado mientras piensa que está en Psychedelia. Nos explican que Psychedelia es un RPG de turnos que solía jugar cada vez que tenía tiempo. La cosa es que, sin importar qué ruta tomes, tan pronto como aparecen los 5 grandes pecados, ira, codicia, pereza, orgullo y obsesión, el reino, la nobleza y la ciudad, básicamente todo, empieza a caerse a pedazos. Entre todos ellos se encuentra la casa Payatio, donde están el primer hijo, Leo Payatio, rey de las prostitutas, y el segundo hijo, Tonio Payatio, rey de las drogas. Una familia noble llena de busca problemas que es parte de la misión secundaria antes del comienzo del episodio principal. El protagonista dice que sí, conoce ese lugar. Menciona la misión secundaria, investigar la casa Payatio del reino de Asteria, una casa involucrada en la prostitución y el tráfico de drogas. Además, dirigen una organización criminal llamada Abelan. El protagonista observa la mansión y comenta que tiene una vibra tenebrosa, preguntándose si debería entrar. Sigue diciendo que lo están jodiendo en ese momento, porque los Payatios son los primeros en ser asesinados por los 5 grandes pecados. Además, recuerda que las misiones secundarias dan muchísima experiencia. El protagonista ahora es el villano secundario, el tercer hijo de la casa Payatio, Alan Palacio. Lo llamaremos Alan de ahora en adelante. Vemos a Alan diciendo que por favor quiere regresar a ser un esclavo asalariado que trabaja 78 horas semanales. Se pregunta de qué le sirve vivir una vida llena de lujos si igual morirá en 10 años. Dice que esto es peor que 6 meses sin recibir su salario, que cómo pudo poseer un personaje sin ningún poder en especial, mientras todos los demás consiguen todo tipo de cosas. Pero entonces Alan reacciona y piensa que un momento, poderes, sí, sabe lo que sucederá en 10 años, y que es como si fuera un profeta. Se pregunta por qué no simplemente elimina a los responsables de la caída de ese mundo. Entonces Alan menciona que decidió reformar a los 5 grandes pecados por el bien de su pacífica vida como noble, y que todavía siguen siendo niños, así que sería posible. Nos dicen también que Alan no posee ningún poder. Pasamos 2 meses después, y una persona dice que rescataron a unos huérfanos de un orfanato del este, o más bien, de un centro de pruebas con humanos, y que dejaron a cargo del orfanato a una niña llamada Yutia. Este hombre es Evan, caballero de Alan. Alan le dice que tenía razón y que es muy hábil, y Evan responde que si eso fue un cumplido, porque no puede saberlo por su expresión facial. Alan le responde que sí, por supuesto, y mientras pone una sonrisa forzada dice que espera seguir trabajando con él. Evan le responde que no cree que pueda acostumbrarse a eso. Alan piensa que solía ser muy obvio con sus expresiones, y siente como si la posesión de ese cuerpo no hubiera funcionado en la cara. Evan entonces le dice que, como sea, gracias por su halago, joven maestro. En eso Alan nos dice que Evan es un personaje raro en Psychedelia, ya que siempre se mantuvo como una persona leal y honesta, incluso en medio de tantas traiciones, y que lo contrató tan pronto como lo encontró. Entonces Evan dice que Alan mencionó que todo esto era para salvar a la niña llamada Yutia, y Alan le responde que así es. Evan dice que ya puede ver por qué, incluso ante los ojos de alguien que ha trabajado por mucho tiempo como mercenario, como él, no era una niña para nada ordinaria. Comenta que era tan fuerte que ni siquiera entendió por qué seguía encerrada en esa celda. Pregunta por qué no la trajo allí, si no existía ningún beneficio en mantenerla allá, y Alan le responde que tiene razón. Alan piensa que puede parecer que la está ignorando al no traerla, pero que dejarla ahí es parte de su plan. Yutia Bludia, una niña no humana que acepta un contrato con un ser del otro mundo para ganar sus poderes.
En el futuro, formará parte de los 5 grandes pecados como ira, y matará a cientos de miles de personas. Pero no se convertirá en ira si crece en un lugar lleno de paz. Por fin se encargó de una mina. Ahora solo inventará una excusa. Alan le dice a Evan que, bueno, ya sabe, todavía no es el momento. Evan repite que todavía no es el momento, lo cual lo deja pensativo. En ese momento Alan le dice que se asegure de que nadie hable sobre eso y que también se encargue de brindarles los fondos suficientes. Luego le da algo para Yutia. Evan pregunta si una carta es importante, y Alan dice que es solo para saber cómo le está yendo, que solo pensó que debería tranquilizarla de alguna manera, ya que ha pasado por muchas cosas. Evan responde que la tranquilizará y que se asegurará de entregársela. Evan se marcha mientras Alan lo observa desde su despacho. Alan menciona que aunque no sabe si eso realmente la tranquilizará, por lo menos vale la pena intentarlo. El verdadero propósito de esa carta era citar todo lo que escuchó una docena de veces. El arzobispo en el juego decía que ese era un hechizo que permitiría que los demás pudieran ser amigos de una no humano como Yutia, y que debería calmarla. El arzobispo también decía, pecado de la ira, tranquilízate, agonía de la oscuridad, impasibilidad de la luz, todo lo que pertenece al fin. Durante la historia del pecado de la ira, ella acabó con el arzobispo, y decía que ya era demasiado tarde. Alan comenta que en el juego todos los intentos por tranquilizarla fallan y comienza una batalla, pero que es posible que ahora no sea demasiado tarde. Como ya se encargó de una, se pregunta si debería pasar al siguiente objetivo. Considera un poco ridículo volverse amigo de un monstruo solo por una cita, pero piensa que tal vez funcione, ya que veneran a un dios o lo que sea del otro mundo. Es difícil adivinar la manera en que piensan esos tipos, porque son como fanáticos. En ese momento, Evan dice que el maná que puede sentir de Yutia es increíble, que es una niña extraña y que no parece tener emociones. Yutia pregunta si Evan dijo que el señor Alan es quien envió esa carta, y quiere saber por qué no quiere que esté a su lado. Evan, un poco asustado, piensa que esa forma de manifestación de maná solo es posible para los maestros, y recuerda que Alan le dijo que todavía no era el momento. Entonces Evan le responde a Yutia que Alan dijo que todavía no era el momento, y Yutia responde que ya ve, que esa es una promesa que solo un maestro podría saber. Evan agarra su espada por si pasa cualquier cosa. Yutia dice que entiende lo que quiere decir. Ella es el pecado de la ira, hija de monstruos, Yutia, la reina sangrienta. Luego vemos a Alan preparándose para dormir, y antes de acostarse dice que logró extender un poquito más su vida lujosa, que incluso la luna le está dando ánimos, y que se esforzará mucho más con el siguiente niño. En otra parte vemos que a Alan le cae un libro en la cabeza, y él dice que tampoco está allí, que encontrar pistas sobre el tercer jefe le está dando un dolor de cabeza. Evan llega en ese momento y dice que han rescatado al segundo niño que mencionó. Alan le responde que en serio, y le pregunta si se aseguró de tratarlo con amabilidad. Evan responde que por supuesto, después de salvar al niño del mercado de esclavos ilegal. En ese instante alguien tumba la puerta donde estaban Alan y Evan, y quien entra es el segundo hijo de los Payatio, Tonio Payatio. Tonio dice que vaya, es Alan, y pregunta por qué un analfabeto como él está sosteniendo un libro, recordándole que oyó que ha estado estudiando últimamente. Le exige que le responda a su hermano. Alan piensa que siempre es una molestia, que como pudo el Alan original soportarlo, que le gustaría golpearlo, pero entonces le dice a Tonio que parece que quiere usar la biblioteca, así que mejor se irá. Tonio, que está pisándole la cabeza, le dice que conoce su lugar. En ese momento algo pasa frente a su rostro, un cuchillo. Otro llega diciendo que están siendo demasiado ruidosos, insectos. Tonio pregunta qué demonios, y quien acaba de llegar es el primer hijo de los Payatio, Leo Payatio. Leo dice que no quiere derramar sangre a primera hora de la mañana, así que mejor se jodan. Tonio y Leo se amenazan entre sí. Tonio dice que le dijo que dejara de actuar así cada vez que entra a la biblioteca, y Leo responde que apesta a drogas y que mejor se largue mientras pueda. Mientras Alan se escabullía por los pasillos, pensaba para sí mismo que la mansión de los Payatio había desaparecido muy rápido en el juego, pero que en la realidad su poder era mucho mayor de lo que él había imaginado. Consideraba que esos hermanos eran un peligro, uno era la sensación del bajo mundo, el llamado rey de las prostitutas, y el otro era el líder del mayor cartel de drogas del reino, conocido como el rey de las drogas. Alan concluye que no podía permitirse involucrarse entre ellos dos y quería conservar su vida y que lo mejor era vivir de manera tranquila interpretando el papel de un hijo bastardo incapaz y débil. Cuando llegó finalmente a su habitación, Evan comentó que el segundo hijo de los Payatio tampoco parecía a alguien ordinario. Este comentario dejó a Alan desconcertado, mientras Evan permanecía pensativo. Alan reflexionaba en silencio, preguntándose si alguien como Tonio podría llegar a descubrir el mercado ilegal de esclavos y los experimentos biológicos que estaban ocurriendo en otra región. Evan, desde su propia perspectiva,
pensaba que para Alan simplemente existir ya parecía ser una carga demasiado pesada. Alan, agotado, expresó que estaba muy cansado. Evan entonces mencionó que había algo extraño respecto al niño, ya que lo había enviado a un orfanato, y Alan confirmó la información. En su mente, repasó cómo el reino en el que vivían estaba formado por varias naciones federadas, y cómo el reino de Calian funcionaba como la nación central. El niño que habían salvado del mercado ilegal de esclavos resultaba ser el segundo jefe de Psiquedelia, llamado Deus Macalian. Después de haber sido vendido a través de aquel mercado y de haber sufrido abusos mientras era trasladado de un lugar a otro, terminó convirtiéndose en el recipiente de uno de los 5 grandes pecados, específicamente el pecado de la pereza. Poco tiempo después, aquel niño aniquilaría a todos los reinos de las formas más horribles imaginables, un suceso que había sorprendido enormemente a los jugadores debido a su crueldad. En comparación con su epíteto como pecado de la pereza, aquel niño se caracterizaba por ser alguien sorprendentemente trabajador, un individuo que se aseguraría de saldar todas las deudas y devolver cada maltrato que había recibido. Esa era la razón por la que Alan le había pedido a Evan que lo tratara con amabilidad desde el principio. Cuando Alan explicó que la verdadera razón por la que mandó al niño al orfanato era simplemente que todavía no había llegado el momento adecuado, Evan comprendió al instante y comentó que, tal como había pensado, la carta que Alan envió a Yutia hablaba sobre el segundo niño. El contenido de aquella carta era sencillo y directo. Alan comenzaba saludando a Yutia y preguntándole cómo estaba, asegurando que él se encontraba bien. Le contaba, casi como si fuera una broma cotidiana, que su segundo hermano lo había usado como silla ese mismo día, algo que describía como divertido, aun sabiendo que no lo era. También le decía que le gustaría enviarle cartas de vez en cuando y le pedía que le respondiera si estaba de acuerdo con ello. Después mencionaba al niño que había enviado al orfanato, pero el contenido no terminaba de revelarse por completo en ese fragmento. Tras recordar la carta, Alan simplemente comentó que también incluía un poco de charla trivial y que le había pedido a Yutia que cuidara del niño que había mandado a su orfanato. En eso vemos al niño completamente cortado, con heridas repartidas por todo el cuerpo. Yutia lo observa con seriedad y le señala que está roto, que esas cicatrices son rastros muy claros de aquello, de la cabra negra. Aún así, le recuerda que la gran luna lo eligió, y lo felicita por ello. Le dice que sienta el poder que recibirá y que libere todo su potencial. Si permanece leal y sigue sus órdenes, podrá obtener su venganza. Tras examinarlo, Yutia decide que es momento de enviar su respuesta, acompañada de un saludo alegre. A la mañana siguiente, Alan continúa buscando entre montones de libros, murmurando para sí mientras pregunta dónde está el tercer jefe. Evan entra de repente y anuncia que están en problemas, refiriéndose al segundo joven maestro como la basura. Cuando Alan pregunta qué sucede, Evan le revela que esa basura está muerta, algo que deja a Alan sorprendido, preguntándose cómo pudo ocurrir tan pronto. En el día del entierro, el jefe de la familia aparece acompañado de 2 mujeres. Una se queja preguntando cuándo terminará todo aquello, pues está aburrida, mientras la otra comenta que tiene hambre. Alan observa la escena y reflexiona que aquel hombre llevó drogas y mujeres al funeral de su propio hijo. Ya sabía que esa familia era un desastre, pero ahora comprendía aún mejor por qué el juego era catalogado como fantasía oscura. Según la versión original, Tonio debía morir por una caída accidental, pero este evento no coincidía con lo que recordaba. En el juego, el padre lloró desesperadamente después de años de abuso, celebrando que al fin lo había matado. Pero ahora su rostro solo reflejaba algo distinto, casi una expresión que gritaba que tenía suerte. Alan continúa analizando la situación y piensa que, al menos, el jefe podría esforzarse en ocultar sus emociones, pues el culpable podría haber sido Leo o sus subordinados. Si como sea, recuerda que su objetivo real no cambia, debe encargarse de los 5 grandes pecados. Un año después, Alan comenta que, como el problema de la sucesión ya se había resuelto y Leo estaba a cargo del negocio de las drogas, la mansión se volvió incluso más pacífica. Durante ese tiempo, él y Yutia se volvieron amigos. Alan piensa que si sigue en contacto con ella, seguramente le será muy útil en el futuro. Recibe una carta que Yutia le envió. En ella escribe que es muy buena jugando a las escondidas, que Idan es muy bueno jugando a la guerra, y que Deus sigue creciendo sin problemas y que le gusta mucho jugar con las marionetas. Al leer aquello, Alan piensa que, solo leyendo ese mensaje, cualquiera podría creer que son buenos niños. Luego comenta que la lista aumentó otra vez y que le parece interesante que ese pequeño orfanato esté recibiendo más patrocinios. Evan interviene diciendo que, aunque sea inusual, es algo bueno. Después agrega que recibió un aviso del gremio de información sobre lo que Alan había estado buscando. Encontraron una pista. Alan responde aliviado, pensando que debe ser un libro antiguo sobre el tercer jefe, y celebra en su mente que por fin logró encontrar a ese tipo. Todo estaba yendo bien, y la tarde se sentía increíblemente pacífica. La escena cambia al punto de distribución de drogas llamado Margot. Allí vemos a 2 hombres.
El pelón comenta que el primogénito de los Payatio es muy generoso y siempre les da buenas recompensas. El de cabello largo le responde que sí, y que la organización ahora cuenta con unos cientos de miembros, pero al avanzar observan el desastre que han provocado. De pronto, uno de los presentes dice que su mano se está moviendo sola. El pelón también empieza a ser controlado, y en ese instante todos terminan quitándose la vida por su propia mano. De un callejón aparece una figura encapuchada. Al revelarse, vemos que son Yutia y Deus. Yutia comenta que disfrutó mucho el espectáculo con marionetas y que parece que habrá más cosas que informar. Deus, con dudas, pregunta si siquiera tiene sentido hacer eso. Yutia le responde preguntándole si acaso le dan pena. Deus niega que sea por eso, dice que ya que esas personas explotaban a la gente para crear drogas, no siente lástima, pero no tiene claro si todo eso está relacionado con su venganza. Yutia le asegura que por supuesto que tiene sentido, porque están creando la base para un espacio digno de su regreso. Le pregunta cómo podrían permitir que él viera un lugar tan descuidado cuando finalmente llegue. Deus dice que lo entiende. Mientras ambos se retiran, Yutia afirma que todo está yendo de acuerdo a su voluntad y que ellos, la luna azul, serán su espada. Después de eso, Alan dice que han pasado 2 años desde que Yutia se convirtió en su amiga por correspondencia. Mientras camina por un pasillo, menciona que ha estado buscando a alguien y que todavía no lo ha encontrado. Ya en el patio, vemos a Alan usando magia, cuando Evan aparece y le dice que ha regresado, que así que estaba en el patio trasero. Alan responde sorprendido, saludándolo. Entonces Evan le informa que el quinto ha sido enviado exitosamente al orfanato. Alan piensa que, en todo ese tiempo, también ha salvado a los 3 pecados restantes. Mientras le ofrece comida a Evan y comienza a lanzándosela. Y Alan piensa que tuvo algunos problemas para encontrar a Codicia, el tercero, y que hacer que Evan trabajara con el conocimiento que él tenía del juego resultó ser una estrategia que funcionó. Alan le dice a Evan que hizo un buen trabajo y que ahora puede descansar. Evan pregunta si eso está relacionado con los deberes del orfanato. Alan confirma que sí, y Evan expresa alivio. Luego le pregunta al joven maestro si no está feliz. Alan responde que sí lo está. Evan replica que no lo parece. Alan afirma que está sonriendo en ese mismo instante, y Evan le sigue la corriente diciendo que van a decir que sí. Entonces Alan piensa que no esperaba que las cosas salieran tan bien. Los jefes de Psychedelia se convirtieron en los 5 pecados como resultado de su horrendo pasado, incluso si este era el pasado previo a convertirse en los pecados. Las probabilidades de salvarlos a todos antes de que esos eventos ocurrieran eran bajas, y eso fue lo que le preocupó sobre rescatarlos después de que ya se hubieran roto. Luego Alan pregunta cómo va el orfanato, y Evan le entrega una carta diciendo que, como es normal, las cosas van bien. En algún momento se veían como muñecas rotas, pero ahora se han relajado bastante. Mientras Alan abre la carta, comenta que supone que no tendrán que contratar un cuidador separado para ellos. Alan piensa que no esperaba que Yutia hiciera un trabajo tan bueno, y que es por el trasfondo de su personaje, ya que ella tenía sentimientos hacia el orfanato. Supone que ella odiaría que él interfiera más. Añade que Yutia es una chica bastante buena en algunas formas. Evan le pregunta si la carta dice algo importante. Alan la lee y en ella se escribe que todo está bien, que algunos en particular están creciendo bien, que no debe preocuparse por Deus en absoluto y que tampoco debe preocuparse demasiado por los otros niños. Mientras esto se menciona, vemos a los 5 niños jugar en el orfanato. Entonces Alan dice que no, que solo está alegre de que todos ellos parezcan estar creciendo bien. Piensa también que, viendo lo bien que están creciendo, puede decir que el ambiente es realmente el aspecto más importante. Evan le pregunta cuándo planea reunirse con los niños, ya que siempre dice que ese momento llegará. Alan responde sobre eso, mientras piensa que no planea reunirse con ellos. Aunque sería bueno ser cercano a ellos, no tienen exactamente personalidades con las que le gustaría estar rodeado. Tal vez eso se deba a lo brutal que fue el proceso para convertirlos en pecados. Piensa que, aunque ahora no será tan malo porque los rescató antes de que experimentaran esos eventos, aún así sigue asustado. Finalmente, le dice a Evan que quizá en 5 años. Evan responde que ya ve. Entonces Alan dice que, en todo caso, necesita las habilidades para protegerse, y piensa que en este maldito mundo de fantasía oscura, afortunadamente tiene talento para la magia y este cuerpo es perfecto. En eso Evan pregunta si ha escuchado de Luna Azul, y Alan le responde que nunca ha escuchado de ellos. Evan le dice que es una organización que recientemente ha ganado fama por cazar a las bandas criminales. Alan comenta que están limpiando la basura y que ese es un buen trabajo, mientras piensa que nunca escuchó de ellos, así que está seguro de que desaparecerán pronto. Entonces Evan le dice que escuchó que incluso mataban nobles, así que pensó que él sabría sobre ellos. Y justo en ese momento, Alan deja de practicar magia y dice, Evan, duerme en la habitación al lado de la mía a partir de ahora.
Ya en la noche vemos a Yutia, que dice que está bien y que van a escuchar el reporte de Luna Azul de esta semana, y pregunta qué hay del norte. En eso, una niña gato dice que ella tomó las cabezas de todos los comerciantes de esclavos. Esta niña era el pecado del orgullo, Seolran. Seolran sigue diciendo que no pudieron descubrir quién es y que sus ropas son geniales. Les dijo que los dejaría vivir si podían decirle de qué color eran sus ojos, pero ninguno pudo responder. Entonces vemos al pecado de la codicia, Rinne, que dice que los cadáveres fueron derretidos. Y un chico dice que él también terminó con el sur, que se encargó de los campos de pruebas humanas ilegales y convirtió a los bastardos de Abelan que estaban causando problemas en carne picada. Este era el pecado de la misofobia, Radan. Yutia dice que bien, todas las cosas van de acuerdo con su voluntad, que ellos existen por el bien de la Gran Luna. Esta es la organización secreta que adora a la Gran Luna, la Luna Azul. En eso, uno de los chicos dice que, sin embargo, parece que tienen un problema. Yutia, un poco enojada, pregunta que podría ser un problema cuando todo es perfecto bajo su voluntad. Deus le dice que no es el jefe de Abelan el hijo mayor de la familia del conde donde él reside. Descubrió una peligrosa orden escrita mientras despejaba el sur. El hijo mayor del conde parece estar apuntando a su grandeza, lo cual deja a Yutia desprendiendo una aura aterradora mientras dice que ya entiende, y los otros chicos sienten la presión que Yutia emanaba. En eso, Yutia lee una carta que dice, después de que el conde muera, envenénalo lentamente hasta matarlo, y así deja salir aún más poder. Ya en otra parte Alan dice que 2 años más tarde su padre, el conde Payatio, murió, y que su muerte fue conocida públicamente como un fallo cardíaco, pero era claro que lo que había pasado era una sobredosis. En ese momento alguien comenta que Luna Azul atacó de nuevo, y quien lo dice es Leo, mientras otro hombre le responde que sí, que escuchó que ellos atacaron anoche. Leo pregunta si eliminaron a todos de nuevo y Alan, mientras escucha, piensa que parece que se han vuelto más precavidos con Luna Azul. Así la muerte del conde, sin una sola persona que protestara, terminó en silencio. Todos se retiran mientras Leo mantiene sus ojos puestos en Alan. En otro lugar Evan le pregunta a Alan qué planea hacer ahora, joven maestro, y dice que a este paso el primer joven maestro se convertirá en él, pero se detiene al ver las cosas preparadas y pregunta para qué son. Alan le responde que saque sus cosas porque van a huir. Evan le pregunta sorprendido si realmente planea irse, y Alan aclara que no completamente, sino que van a partir. Evan pregunta si compartir se refiere a Rodmil, y Alan confirma que sí, que ha estado planeando irse hacia un pequeño pueblo al sur de Payatio llamado Rodmil. Mientras ambos se marchan, Leo los observa en silencio. Luego vemos a Alan en otro lugar preparando unos panes con huevos mientras Evan se ve claramente contento. Más tarde lo vemos en otra parte diciendo que en 3 días regresó porque ahora es el funeral de su hermano. Alan se sorprende, diciendo que no puede creer que esté de vuelta allí, que su hermano murió en un momento diferente, y se pregunta por qué ya está muerto. Piensa que fue apuñalado en el corazón y que quién podría haberlo matado. Entonces aparece un chico aterrado cuando Alan le pregunta por la causa de la muerte, y el chico, temblando, se disculpa por mirarlo. Alan se pregunta qué le pasa. En ese momento Evan llega apresurado y Alan le pregunta si descubrió algo. Evan le responde que sí, y le dice que escuchó que el joven maestro fue quien hizo que Abelan desapareciera por la noche. Alan mira a su alrededor y nota que todos lo observan con miedo. No hace mucho tiempo, el día en que Alan se fue hacia Rodmil, Evan le había dicho que si no sería mejor ir a una ciudad en su lugar, pero Alan, con una expresión seria y varonil, pensaba que nunca, porque Rodmil era el destino final que había planeado. Había salvado a los 5 grandes pecados del infortunio y evitado la ruina del mundo, y Rodmil no tenía nada que ver con la historia original, además de que la villa Payatio también se encontraba ahí. Para él era el lugar perfecto para que un noble viviera en paz, un sitio ideal para simplemente tomarlo con calma mientras no hacían nada. Con seriedad le dijo a Evan que todo tenía una razón, pero Evan le respondió que ya no podía engañarlo, que siempre decía esas cosas cuando en realidad no estaba preocupado. Alan solo respondió que las buenas cosas eran geniales. Mientras tanto, cuando Leo los observaba marcharse, pensaba si debería matarlo o no, y que en realidad no importaba si Alan vivía o no. Tenía planeado matarlo con veneno después de la muerte de su padre de todas formas. Decidió que como Alan dijo que se iría tranquilamente hacia la frontera, ya no tenía ninguna razón para matarlo ahora, sobre todo porque los asuntos con Abelan no estaban saliendo bien. Aún así, pensaba que Alan le molestaba. En ese momento ordenó que Alman siguiera al carruaje, y Alman le preguntó si eso significaba que quería que lo matara. Leo se sorprendió, pensando que Alman nunca le había respondido sin importar qué orden le diera, preguntándose por qué ahora hacía esa pregunta. Solo le respondió que era su trabajo hacer lo que le decía, pero justo en ese instante fue apuñalado. Atónito,
Leo le dijo a Alman cómo se atrevía a traicionarlo. Alman respondió que le gustaba jugar a la guerra y que había sido divertido hasta ahora, revelando que en realidad era Ethan, miembro de Luna Azul. Después de apuñalar a Leo, Ethan comenzó a hablar con total calma, diciendo que ellos tenían el credo que les enseñó Luna Roja. Explicó que, como Luna Azul era la espada de ese hombre, era natural que él actuara de acuerdo con sus deseos. Sin embargo, si alguien intentaba lastimar a la Gran Luna, tenía permiso para actuar según su propia voluntad. Por eso había estado esperando que Leo dijera esas palabras. Le pareció irónico que le hubiera tomado 2 años decirlo. Leo, herido y furioso, le gritó que sus subordinados no lo dejarían ir, pero Ethan solo respondió que, con esas palabras, Abelan desaparecería del continente para siempre, lamentando lo desafortunado del asunto. Y mientras se marchaba, remató diciendo que la Gran Luna le había dado una oportunidad. Al día siguiente, Alan despertó en Rodmil diciendo que ese lugar era el cielo. Era otro día pacífico. Podía despertarse cuando quisiera, comer lo que quisiera y vivir como un verdadero noble. Incluso pensó que quizá debería abrir un puesto de tostadas. En ese momento Evan llegó diciendo que tenía una carta. Alan, curioso, la abrió, pero al leerla quedó helado. Debido a la muerte de Leo Payatio, solicitamos el regreso de Alan Polesho. Con resignación pensó que su prueba gratis del cielo había expirado después de solo 4 días. Así, regresó al estado Payatio. Mientras caminaba, se preguntaba qué estaba pasando con las reacciones de los sirvientes. Evan incluso le dijo, joven maestro, ¿cuándo te volviste el líder de las sombras? Y Alan, viendo todo lo que había ocurrido, solo podía pensar que aquellas circunstancias completamente locas lo habían llevado a su situación actual. Minutos después vemos a Evan y a Alan escondidos en un rincón. Alan, totalmente confundido, le pregunta a Evan si puede explicarle por qué él es considerado el villano. Evan, con toda la tranquilidad del mundo, le responde que Alan es el único que se beneficia de toda la situación. Le explica que, después de que abandonaron el estado, Leo fue asesinado, y Alan se convirtió en el heredero vivo perfecto para quedarse con el condado. Ahora que Abelan ha desaparecido, con la muerte de Leo ya no hay nada que pueda molestarlo, lo que significa según los rumores, que él es el líder de las sombras del condado, el responsable de dirigir el asesinato de un maestro de la espada. Alan, indignado, le pregunta si se está divirtiendo con todo esto y comenta lo raro que es verlo con esas ropas. Mientras tanto, sigue pensando en qué momento comenzó aquel infierno. No hay ninguna organización capaz de eliminar a una figura clave del inframundo en un instante, pero de pronto recuerda algo y se detiene. Dice que, ahora que lo piensa, si existe una organización que caza a otras organizaciones. Evan entiende de inmediato y pregunta si se refiere a Luna Azul. Alan responde que sí, que tal vez ellos están detrás de todo, pero Evan le dice que el gremio de información aseguró que Luna Azul no estuvo involucrada esta vez. Explica que ellos siempre dejan una marca en vez de un cadáver. Sin embargo, los miembros de Abelan fueron apuñalados con una espada, y debido a eso se dice que el camino al infierno ha sido abierto. Alan, temblando, repite que por eso ahora él es considerado el líder de las sombras que asesinó a un maestro de la espada. Y mientras piensa en todo, se dice a sí mismo que Luna Azul no estaba en el juego original y que es imposible que esos debiluchos estén detrás de esto, más aún cuando desaparecían incluso antes de que comenzara la historia original. Entonces, con creciente desesperación, se pregunta quién demonios fue. Entonces pasamos con Yutia, que pregunta si no hay rastro de nada. Rinne le responde que no quedó absolutamente nada atrás. Seolran también informa lo mismo, solo encontraron cadáveres. En ese momento llega Deus diciendo que ha regresado, y reporta que quedan 486 soldados de Abelan. Radan añade que, tal como Yutia le pidió, él los cortó a la mitad. Yutia, con expresión satisfecha, dice que todo es perfecto. Así es como Abelan, una gran organización que dominaba el reino Asteria, terminó convirtiéndose en polvo en solo 5 días. Pero Radan, algo inquieto, menciona que no cree que la limpieza haya sido completamente perfecta. Yutia, seria, le pregunta qué quiere decir. Radan le muestra un sobre que encontró junto con los nobles conectados a Abelan. Explica que el ducado Altia tiene una conexión particularmente profunda con ellos. Yutia queda pensativa unos segundos, y luego dice que ya saben lo que va a ordenar. En ese instante todos dejan salir su poder, como si se prepararan para moverse al instante. Radan declara que él se encargará de esto tranquilamente. Mientras tanto, en otra parte, vemos a Alan diciendo, un pequeño consejo de un conocedor, Rodmil es una aldea de calidad con un clima templado todo el año. Y entonces volvemos con Yutia, que dice que falta una última cosa. Pregunta si el lado del gremio de información está limpio. Rinne responde que sí, que ese asunto está siendo manejado independientemente por Luna Azul.
Mientras tanto, Deus activa su poder y comenta que todos los gremios están actuando igual, que lo llaman la espada infernal hecha por el maestro de la espada. Ranna pregunta si ella debería seguir los movimientos, y Yutia les responde que sí, que este asunto no debe llegar a los oídos de esa persona. Lo ha dicho muchas veces, todos lo saben. Deus interviene diciendo que, aún así, la familia de esa persona fue el objetivo desde el principio. Yutia, firme, responde que eso no fue una orden. Después de todo, ellos son sus espadas, y una espada no debe pensar por sí misma. Luna Azul solo debe moverse por órdenes. Les recuerda que esa persona lo sabe todo, y que nunca deben decepcionarlo. Deus, en silencio, piensa que no lo entiende, alguien con habilidades tan abrumadoras como Yutia, sintiendo ansiedad e inquietud simplemente por miedo a ser descubierta. Finalmente le responde a Yutia diciendo que ya entiende, todo por la gran Luna. Entonces pasamos con Alan, que dice que después del funeral hubo un mes entero de deberes interminables. Estuvo absurdamente ocupado. Él solo quiere holgazanear y comer, que es lo que según él los nobles deberían hacer. Aún así, aunque hizo enemigos, la muerte de Leo se suponía que ocurriría dentro de 6 años. Pero como el patrón de muerte de los hermanos cambió el curso del juego, todos los retrasos y responsabilidades de la familia cayeron sobre él, el heredero. Mientras avanza por el lugar, vemos a un grupo de personas cargando libros y pergaminos. Alan piensa, confundido, ¿por qué todos están trabajando tan duro? Cuando el conde estaba vivo, solían ser perezosos y saltarse el trabajo. Pero ahora, el personal lo percibe a él con una aura aterradora, y entre ellos susurran que está molesto. Uno de ellos, temblando, dice que tienen que trabajar más duro. Otro, desesperado, dice que no quiere morir. Alan sigue pensando que el personal está trabajando tan estrictamente por los rumores de que él es la mente maestra secreta detrás de todo. Y se pregunta, ¿por qué no vinieron cuando los llamó? Nos cuentan que, en realidad, él fue un antiguo esclavo que solo quiere hacer su trabajo tranquilamente. Y aún así Alan sigue con la misma idea en su cabeza, desearía que ellos manejaran las cosas sin que él tuviera que entrometerse. Más tarde vemos a Evan observando a Alan con una mezcla de sorpresa y confusión mientras dice que, honestamente, todo esto es desconcertante. Es bastante impactante que Alan haya logrado alcanzar el segundo rango después de solo 2 años de autoestudio en el arte del veneno. Según él, eso demuestra que tiene un gran talento. Luego le pregunta cuándo creció tanto, porque normalmente toma alrededor de 4 años de instrucción para llegar al segundo rango. Además, explica que la magia requiere talento innato en muchos casos. Alan simplemente responde que está de acuerdo con que su talento es muy decente, aunque por dentro piensa otra cosa. En su mente explica que ha practicado duro por autodefensa porque se sentía muy inquieto. Para lograrlo, uno tiene que ser capaz de controlar su maná excelentemente. Pero, según él, ¿de qué sirve si su control solo está a medias? Ha usado todo tipo de magia en este mundo de fantasía. Al principio fue emocionante. Su plan era entrenar lentamente y evitar peligros. Pero ahora, desesperado por salvar su propio pellejo, ha notado una verdad desagradable. Su sala de maná es increíblemente pequeña. Termina aceptando que nada está funcionando. La capacidad innata de maná es como el talento natural de un atleta de clase mundial. Su sala de maná es muy pequeña. No existe cantidad de entrenamiento que pueda compensarlo. Y mientras sigue pensando, reconoce que si nada más funciona, hay un método. Justo entonces Evan le menciona otra cosa, su invitación al baile finalmente llegó. Alan, completamente fuera de sintonía con ese tema, responde sorprendido, preguntando cómo que un baile. Ya en el baile, Alan comenta que ya está cansado. Explica que ese es el baile aristocrático regular en el sur del reino Asteria, un evento donde los nobles intercambian información y crean lazos. Como él está a punto de convertirse en conde, piensa que tal vez debería usar esta oportunidad para crear conexiones. Evan lo observa y le pregunta qué está haciendo. Alan, por dentro, piensa que crear conexiones con nobles es crucial para un futuro pacífico, pero cada vez que intenta acercarse a alguien, todos huyen solo con verlo. Incluso cuando saluda, la reacción es la misma, todos se alejan como si fuera peligroso. Evan le pregunta si está molesto. Alan responde que para nada, y por dentro piensa que esto era lo esperado. Luego le dice a Evan que lo verá más tarde. Mientras camina hacia otra parte del salón, Alan reflexiona que sabe que lo están menospreciando por ser de baja clase y por carecer de refinamiento. Recuerda que, a diferencia de la época de su estimado abuelo, la actual familia Payatio está llena de problemáticos provenientes del este. Toma una copa de vino y continúa pensando que no vino al baile sin un plan, va a desbloquear la habilidad social que ha estado practicando secretamente. Entonces se acerca a una chica y le comenta que el aroma del vino es único, especialmente el olor, que es muy distintivo. Su expresión es completamente inquietante, casi psicópata, mientras agrega que le gustaría tener unas cuantas botellas en casa. Por dentro piensa que una sonrisa gentil es una herramienta social esencial. Pero la chica queda aterrada apenas lo ve. Mientras huye,
dice que le dirá a su padre que lo prepare de una vez. Alan intenta detenerla, diciéndole que no quiso decir eso. Y por dentro piensa que esto es lo que estaba esperando. Los presentes empiezan a murmurar entre ellos. Dicen que Alan acaba de chantajearlos para que le dieran la edición limitada del vino regional y que es incluso más problemático que sus otros hermanos. Evan llega y comienza a darle unas palmadas a Alan, mientras Alan piensa que esa chica debe ser una joven señorita particularmente tímida. Entonces Evan le dice que su pila de botín ha crecido de nuevo, un corcel de lujo Palladion, té de peña cítrica, metalurgia artesanal Villanda y vino de la especialidad Malantino, una lista bastante grande. Alan, deprimido, dice que estudió los vinos también. Luego piensa que la familia Payatio se volvió mucho más notoria de lo que él esperaba, y debido al rumor de que eliminó a esos monstruos llamados hermanos, parece que se ha vuelto alguien a quien todos evitan. Su vida social está arruinada. Piensa que se siente como si se hubieran alejado aún más de él. Le dice a Evan que irá a buscar algo de aire fresco, y Evan le responde que está bien. Mientras tanto, una chica de cabello rojo observa a Alan retirarse. Cuando Alan está afuera, en un balcón, piensa en donde salió todo mal. De pronto, alguien le dice si puede tener un momento. Alan mira hacia atrás y piensa sorprendido. Alguien le habló. ¿Quién podría ser? La chica se presenta como Loria, la tercera hija del duque Altia. Alan piensa que eso lo explica todo. Y luego la saluda. Alan nos explica que la familia Altia es uno de los 3 más grandes jugadores de las sombras de Psychedelia, conocidos como los problemáticos del norte. Así que es imposible que ella sea una persona normal. Pero entonces se pregunta por qué no recuerda a esa chica del juego, no cree que aparezca en ninguna parte de la historia original. Entonces Loria le dice que será directa, le pide a Alan que le preste su fuerza, porque va a ser asesinada pronto. Alan, indiferente, piensa que ella fue protegida como la hija del amante de su padre hasta ahora, pero la condición del duque Altia empeoró, así que esta es una situación de caída mutua. Loria le dice que su hermana mayor la matará muy pronto si él no la ayuda. Alan piensa que no le sorprende no recordarla, ella debió haber muerto hace mucho y no apareció en el juego. Loria entonces dice que con el poder que tiene, Lord Alan podría ayudarla, pero Alan le responde que tendrá que negarse. Loria insiste y le dice que no le está pidiendo ayuda con las manos vacías, que si la salva, a cambio le dará la mitad de la fortuna de la familia Altia. Pero Alan solo le responde que ya se retirará. Mientras se marcha, piensa que simpatiza con ella, pero que con dificultad puede encargarse de sí mismo en este momento. Será mejor no darle ninguna falsa esperanza, incluso si quisiera ayudarla, no es la futura poderosa que los rumores indican. Sin embargo, la mira pensativo y antes de retirarse por completo le dice que aún así le desea suerte, y que espera que encuentre un aliado confiable. En ese momento, Deus, que observa a Alan, dice que parece que Loria se acercó a la gran luna, así que él también debería transmitirle sus amables deseos a la luna roja. Rinne, que está a su lado, le dice que no, que está bien. De acuerdo con la información, Loria es la única Altia que no está atada a Abelan, así que es la única Altia que no es uno de los objetivos de Radan. Deus responde que eso simplifica las cosas, que el resto de los Altia serán manejados. Rinne dice que sí, que procederán de acuerdo con la orden de la Luna Roja y que se enfocarán en bloquear información para que el caso Abelan no lo alcance. En eso Alan, que está decaído, piensa por qué está tan vacío a su alrededor, si tiene algún tipo de barrera alejando a la gente. En ese momento, la chica de antes, la de pelo rojo, lo saluda, y Alan emocionado piensa que ese saludo fue para él, que tal vez es la hora en la que finalmente puede socializar con los nobles. Pero cuando la saluda, se percata de algo y piensa que espera, de nuevo, otro jugador de las sombras. Ese es un rostro que ha visto en el juego antes. Por supuesto, es imposible que alguien se le acercara primero a menos que fuera problemático. Entonces Alan se acerca a ella y dice, «Saludos, Lady Zenobia». Zenobia dice que vaya, que la conoce, y Alan con respeto le responde que por supuesto, que ella es bastante famosa de muchas formas. Y piensa que en el reino Asteria hay 3 grandes jugadores de las sombras, Altia del norte, Payatio del este, y Zenobia, la problemática del oeste, hija mayor del conde Zenonia, Calla. Si los Payatio administran una pandilla, entonces Zenobia es más como una inteligente administradora de un sindicato criminal. Lo que él necesita son conexiones útiles para mantener una vida noble pacífica. Aunque las cosas ya están medio arruinadas, por el bien de su vida fácil, nunca debe involucrarse con ella. Entonces dice que Milady es muy hermosa, y Zenobia le da las gracias y le dice que le gustaría hablar más con él, preguntándole qué piensa. Alan le responde que le encantaría hacerlo, pero que hay muchos ojos sobre ellos ahora mismo, y piensa por favor, déjame irme tranquilamente. Ella le responde que él es tal como los rumores dicen y que espera verlo pronto otra vez, y se marcha.
mientras Alan piensa que se supone que significa eso. En eso Rin le dice que la información del caso Abelan está contaminada. Deus le dice que hay una nueva preocupación, que aquel que sigue vigilando a esa persona parece que está rastreándolos. Y mientras corren, Rin le dice que no hay nuevas órdenes, que sigan observando y después los eliminarán. Ya en otra parte, Evan dice que si el joven maestro está seguro de que ese es el lugar correcto, preguntando si realmente es el cañón que estaba buscando. Menciona que es mediodía, pero que está extrañamente oscuro dentro. Alan, con esas orejas tensas por la concentración, piensa que finalmente lo encontró, que ese es su objetivo real, que los efectos del terreno coinciden perfectamente y que definitivamente es este. Cuando entran más profundo, Evan dice que si ese lugar está vacío otra vez, podría llorar, y Alan le responde que no, que esta vez es real. Mientras caminan, Alan piensa que en el juego es fácil de encontrar, y nos dice que en verdad, la razón por la que recorrió todo el camino hacia el sur bajo el pretexto de asistir a un baile fue porque el laberinto está ahí. El laberinto de los susurros, si resuelves los acertijos en las 8 habitaciones, recibes un poderoso artefacto como recompensa. Alan piensa que ha memorizado todas las rutas y los acertijos, que es hora de poner en uso sus habilidades de farmeo. Y mientras observa la entrada, piensa que verla en la vida real se siente diferente, aunque ha recorrido esa mazmorra incontables veces en el juego. También menciona que el interior del cañón se siente artificial, como si alguien lo hubiera construido deliberadamente. Evan, confuso, le pregunta cómo sabe sobre ese lugar, y Alan le responde que ha venido ahí a menudo. Evan se sorprende y repite que ha estado ahí a menudo. Alan piensa de inmediato que eso se le escapó, así que añade que solo bromea, que tiene sus formas de saberlo, y que entren. Evan suspira agobiado y responde que por favor no bromee con esa expresión. Más adentro de la cueva, aparecen unos monstruos con forma de dragón que están siendo aplastados por unas enormes manos gigantes. Evan, viéndolos caer uno tras otro, dice que si los acertijos salen mal, esas cosas te aplastarán sin piedad. Mientras tanto, Alan permanece pensativo, escribiendo algo con total calma, y Evan no puede evitar pensar cómo puede el joven maestro mantenerse tan tranquilo en una situación como esa. Han trabajado juntos durante 4 años, y aún así no logra entenderlo. Sus misiones no tienen ningún patrón: eliminar grupos criminales, pagar deudas aleatorias, salvar huérfanos, ayudar a esclavos, entregar mensajes insignificantes. Incluso acaba de dejar el estado y todavía parece saber absolutamente todo sobre ese lugar. En ese momento, Alan dice que tenía razón, pero que la puerta solo se abre una vez que el mecanismo termina. Evan continúa pensando que, a pesar de todo, la razón por la que sigue a ese joven maestro tan misterioso es simple: todo lo que él hace siempre conduce a un buen resultado. Entonces Alan murmura que ya está abierto, y Evan se pregunta qué está planeando exactamente esta vez. Alan piensa finalmente que la puerta está abierta y siente que va a vomitar. Sabía que sería cruel, pero verlo de primera mano fue tan intenso que casi se disloca el hombro intentando evitar mirar. Evan comenta que parece que finalmente terminó todo, y Alan responde que sí, que ahora deben tomar ese anillo negro y salir de ahí. Evan mira el objeto y dice que parece lo más inútil de todo lo que está ahí. Alan comenta que el anillo es un poco grande, y le dice a Evan que tomar cualquier otra cosa sería problemático, así que deben dejar los otros anillos. Mientras toma el objeto, Alan piensa que finalmente obtuvo el juramento de la restricción. Después le dice a Evan que no se preocupe, que no habrá nada peligroso en el camino de regreso. Mientras se retiran, Alan piensa que gracias a conocer la ruta del juego, todo esto fue bastante fácil. Pero Evan lo mira y dice que joven maestro, él vio venir esto también, ya que las rocas apiladas dentro del cañón son golems. Entonces Evan empuña su espada y piensa un nuevo enemigo desconocido. Este es el peor escenario posible, si al menos el joven maestro puede salir a salvo. Pero Alan le dice esta vez, yo me encargaré. Claro, Evan le dice sin importar lo que estás planeando, encontrar una ruta de escape debería ser lo primero. Y cuando Alan iba a atacar, Evan le grita espera, la magia de segundo rango no es suficiente. Pero en eso Alan dice invoco el juramento de la restricción, y en ese momento se detiene todo a su alrededor y una voz dice un fragmento inherente de la gran voluntad de Nyaguya, puede imponer 2 restricciones. Y Alan piensa en este juego, esta parte aparece como una ventana de elección. Una voz, el juramento de la restricción es un artefacto de tipo absorción que, como su nombre implica, le permite al usuario imponer restricciones sobre sí mismo a cambio de poder. La voz casi me hace sentir este mundo como real.
Y Alan le responde quiero pedir el primero y el ente le responde habla. Alan le responde yo siempre realizaré los sellos de manos de Babilonia cuando use magia. Y la voz le pregunta qué es lo que deseas a través de esta restricción, y Alan le responde el poder de alterar un poco más las leyes del mundo. Y el ente le responde concedido, y Alan le dice quiero pedir el segundo, y la voz le dice habla. Y Alan le dice cuando use magia, recitaré estrictamente las palabras de Babilonia, y la voz le responde qué es lo que deseas por medio de esta restricción. Y Alan le responde mayor poder para negar las leyes del mundo. Y la figura quedó pensativa y Alan pensó lo arruiné, incluso imité el icono exacto de la habilidad, solo por las dudas. Al elegir tanto los sellos de manos como las palabras restrictivas, puedes lograr el mayor poder de ataque posible. Gracias al juego repetitivo, he memorizado todas las combinaciones usadas en el juego original, así que esto tiene que funcionar. Pero en eso la entidad le responde concedido, o humano que recuerda los gestos y misterios de un dios olvidado. Expreso mi gratitud a ti, quien hereda la voluntad. Alan piensa heredar la voluntad, ¿a qué te refieres? En eso se percata de algo y dice el anillo está siendo absorbido. Parece que la restricción se aplicó con éxito. Y antes de la entidad retirarse dice te observaré a ti, quien hereda la voluntad. Y en eso volvemos donde Evan le gritaba a Alan que la magia de segundo rango no serviría, mientras que los golems se lanzaban contra ellos. Pero Alan solo los observa y piensa la esfera de luz que debería verse brillante, ahora se ve lamentable, aunque estoy vertiendo todo mi maná. Y mientras reúne poder piensa sin importar cuán duro entrene, este es mi límite, es por eso que es hora de probar mi poder, la restricción y el precio que pagué. Y comienza a decir refracción, repulsión, luz azul, línea de difracción. Y en eso comienza a hacer unas señas con sus manos y después de cargar todo el poder lo lanza, dejando a Evan sorprendido por lo que ve. Y vemos que al impactar el ataque los golem quedaron inmóviles y comenzaron a destrozarse en pedazos al instante. En eso Evan dice que demonios y mientras se retiran le sigue diciendo a Alan que si ha estado ocultando su fuerza, y Alan le responde para nada. Y Evan sigue diciendo nunca he visto algo como esto a lo largo de los 15 años que he sido un mercenario, ¿estás seguro de que solo era magia de segundo grado? Y Alan lo afirma, pero piensa yo tampoco lo sé, no fue como en el juego. En el sistema de combate por turnos de Psiquedelia, la magia puede ser mejorada cada turno por medio de sellos de manos o encantamientos. Esta vez, mejoré la magia cadena de relámpago con 4 encantamientos y sellos de manos, durante un total de 5 turnos. En otras palabras, simplemente usé un hechizo mágico para lanzar un rayo a gran escala. Pero además de eso, debido a mis restricciones, debo usar sellos de manos y encantamientos para toda mi magia, así que debió haber sido mejorada una y otra vez. Incluso así, pensar que eso era magia de segundo círculo fue excesivo. El resultado superó por mucho mis expectativas, eso también me sorprendió. Y mientras Alan piensa en ello, Evan dice finalmente salimos, esto es más agotador que la batalla, y pregunta quién en el mundo creó este desagradable lugar. Alan piensa que, ahora que lo recuerda, el laberinto de los susurros tenía un nombre diferente. El diseño del mapa y la guía de estrategia fueron publicados en la página web de la comunidad. Con el tiempo, empezó a ser llamado la mazmorra de Payaón. Entonces Alan dice que un hombre llamado Payaón lo creó, y Evan, sorprendido, le responde que acaba de decir. Alan levanta a Evan, que está completamente decaído, y le dice que dijo que vuelven al este, que buen trabajo durante las últimas 3 semanas. También menciona que hay algo que le gustaría hacer una vez que regresen. Evan comenta que el joven maestro es más diligente de lo que parece. Mientras se marchan, Alan piensa que si elige un sello de manos que coincida con los atributos del hechizo, su poder aumenta, y que si selecciona el encantamiento correcto, sus propiedades se mejoran. Así es como se suponía que funcionaban las mecánicas del juego. Pero, a diferencia del juego, donde lo visual permanece igual y solo sube el número, esta vez notó que el hechizo cambió de forma con cada encantamiento. Aunque su reserva de maná pueda ser muy lamentable, tal vez puede ver esas transformaciones porque es especialmente bueno controlando el maná. Tendrá que probarlo una vez que su maná se recupere. En cualquier caso, es un alivio que las cosas hayan salido bien. En ese momento vemos a Rinne, que los había estado observando. Se marcha silenciosamente y llega a una pared llena de letras. Allí lee una inscripción que dice, la era de los olvidados dioses exteriores, los glifos del imperio Alanev. Y bajo eso, lee que dice para mi amigo, que quedará solo por el cobarde Payaón. Y nos dicen que aquel que detuvo la invasión de las cosas negras, mientras permanecía victorioso contra Alaculaka, quien devoró los corazones de los ciudadanos, fue el emperador brillante, Payaón el Grande. Rinne comenta que obtuvo todo ese conocimiento porque nació con la biblioteca antigua después de ser asignada a la gran misión. Un tipo llamado Payaón lo creó, y ella sabía que él era especial desde que la reina sangrienta lo siguió, algo que solo pudo encontrar una vez en la historia. Pero no esperaba que la gran luna fuera un amigo de Payaón.
además de que la frase que él susurró no existe en ningún lugar de la biblioteca antigua. Entonces se pregunta qué es él realmente. Al salir de la cueva, dice que la luna roja tenía razón y que le avergüenza haber seguido órdenes ciegamente. En ese momento se percata de algo y pregunta si está ahí, si consiguió la información. Deus le responde que no, que el oscuro está muerto, que su cabeza fue retorcida de repente en medio del aire. Rinne dice que tendrán que reportar esto para el procesamiento, y ambos se marchan del lugar. Ya en el condado Senonia, Zenobia dice que no era solo un rumor, que era escalofriantemente insensible, que sus ojos eran los del abismo. Continúa diciendo que sí, que el condado Senonia es fuerte y famoso. Sin embargo, él la llamó famosa, aunque ella no participa en ninguna actividad social. Pregunta si eso no es fascinante para su padre. Le recuerda que él es el conde allí, y mientras Zenobia agita sus dedos, su padre comienza a escribir. Ella sigue explicando que nadie sabía que había convertido a su padre en una marioneta para poder trabajar como la verdadera jefa de la casa, y se pregunta cómo lo descubrió él. Luego menciona que también parece que él notó a los rastreadores que puso sobre él. En ese momento, un guardia llega y anuncia: «Señorita Zenobia». Ella pregunta qué sucede, y el guardia le responde que debería ir a ver su habitación. Al llegar, encuentran a una persona muerta, y el guardia comenta que, a juzgar por cómo se activó su sello, él no reveló el secreto. Zenobia dice que el perpetrador trajo eso a su habitación a propósito, y con una sonrisa añade que como descubrieron eso, que él descubrió una gran debilidad suya en el momento en que se conocieron. Entonces pasamos a Alan, que piensa que tal vez están hablando de él. Entonces pasamos al estado ducal Altia. Vemos a Loria que dice que, como esperaba, él no es alguien a subestimar. El distinguido del inframundo, él posee ojos fríos como su padre, del tipo de persona que nunca debe convertir en enemigo. Él era su último salvavidas, pero no aceptaría un trato que resultaría en pérdidas significativas, porque sus bienes y poder han sido arrebatados por sus astutos hermanos, el hijo mayor Timalian, la hija mayor Marianne, la segunda hija Pirine y el segundo hijo Keeg. Ella no tiene nada, ha sobrevivido hasta ahora usando el amor y la piedad de su padre, pero no sabe qué hacer. En eso alguien le grita: «Lady Loria, nuestra dama menor ha regresado». Pirine y Keeg se quitaron la vida. Loria queda desconcertada y piensa que aquellos que apuñalarían a su propia familia se quitaron la vida, que eso no tiene ningún sentido. Entonces Loria pregunta qué hay de Timalian y Marianne, y los sirvientes aterrados dicen que se mataron entre ellos. Vemos a Radan que dice eliminación exitosa y se marcha del lugar. Loria piensa en las palabras que le dijo Alan, que solo pasarán cosas buenas. Y Loria piensa que él es la verdaderamente maestra de la casa del conde, que ocultó sus garras y esperó el momento correcto para mostrar poder. A esto es a lo que se refería. Tal como él, ella se convirtió en la única sucesora de la familia ducal esta noche. ¿Con qué clase de monstruo demoníaco ha hecho un pacto? Ahora ya no puede retroceder. ¿Qué le sucede a aquellos que lo traicionan? Ya existen muchos precedentes. Debe caminar por el camino que eligió. 2 meses más tarde, un sirviente le dice a Alan que está allí bajo la orden del duque Altia, y al ver lo que le entregaron Evan dice que es una botella de vino Cernance, que escuchó que cuesta unos cuantos miles de oro cada botella, que nunca pensó que la vería. Y Alan, al ver la nota, piensa que parece que Loria, la más joven, la preparó, no el duque en persona. Pero ¿por qué ella le envía esto? Le remuerde la conciencia porque no pudo ayudarla. Y en eso le dice al sirviente que si está seguro de que eso es para él, y el sirviente responde que sí, que la duquesa en persona lo preparó y le ordenó que se lo entregara. Al escuchar eso Alan se altera un poco y piensa que eso significa que la menor Loria se ha vuelto la duquesa. En eso vemos a Loria que dice que estos 2 meses han pasado muy rápido. Después del funeral de su padre, que falleció debido a una enfermedad, se convirtió en la duquesa después de la ceremonia de sucesión, que no pudo entrar a esa oficina antes. La muerte de sus hermanos sucedió muy repentinamente, pero ella no fue sospechosa en lo absoluto, porque tenía una coartada, había asistido al baile. En ese momento, una organización secreta eliminó a sus hermanos, y cuando regresó a la mansión, estaba literalmente impotente. Lo notó más tarde y estaba muy sorprendida, para pensar que él incluso usó esa situación a su favor. Él declinó sin importarle mucho el exterior, pero despejó todo perfectamente detrás de escenas. Loria se pregunta qué tan lejos calculó el futuro, porque ni siquiera le dijo sobre el funeral de su padre porque no quería molestarlo. Él debe haberla ayudado porque necesita a Altia en alguna parte de su plan. Aunque pudo fusionar a todas las organizaciones subordinadas de Altia, no será suficiente para rivalizar con el poder que él está escondiendo. Eso significa que él quiere algo de ella, una figura significativa del bajo mundo que aumentó su poder puramente a través de sus negocios. Si hay algo que ella tenga que él no, es la capacidad de manipular el escenario político desde las sombras. Él necesita el nombre Altia. Por ahora, tendrá que enfocarse en lo que debe hacer, porque el distinguido la contactará pronto.
Espera que le haya gustado su regalo de gratitud. En eso volvemos al despacho de Alan, y el sirviente dice entonces, me retiraré. Claro, Alan está desconcertado y piensa que Loria fue amenazada con la muerte, y ahora ella es la duquesa, mientras que Evan piensa que pasa con él ahora, y Alan sigue pensando que algo no está bien. Después, unos meses más tarde, 5 años antes de que la historia original empiece, alguien llama a Alan y es Evan, que le dice joven maestro, quiero decir debería llamarlo conde ahora, ¿verdad? Y Alan le responde que la ceremonia de sucesión aún no ha ocurrido, pero que supone que puede llamarlo así desde el año pasado. Y Alan piensa que aunque no planeaba convertirse en duque, reglas para tener una vida dulce en Psiquedelia, evitar la guerra de sucesión, establecerse en Rodmill, embarcarse en un viaje gastronómico. Bueno, ya está acostumbrado, así que puede maximizar la ventaja de ser un noble. Alan es el balance entre el trabajo y el descanso fue mejor de lo que él esperaba, y en eso Evan le entrega la carta de Yutia a Alan. En eso Alan dice por cierto, ¿conseguiste alguna información sobre los asesinos que mataron a Leo? Pero Evan dice que nada se ha revelado aún, pero que el gremio de información está investigando, así que van a darles algo de tiempo. Y ya sentados Evan sigue diciendo ¿y cuál es tu objetivo ahora? Está suponiendo que no es la venganza, pero Alan piensa que todas las cosas que difieren ligeramente del juego original probablemente fueron efectos mariposa causados por él, así que le dice a Evan voy a prepararme para eventos inesperados. Y Evan dice acabas de sonar como un conde real, y Alan lo confirma. Y en eso Alan mira la carta y piensa, me pregunto lo que escribió esta vez, y comienza a leer lo que le escribió Yutia. Decía que como has estado, que como siempre ellos han estado bien, que todos están concentrados en sus propios hobbies, especialmente Deus, cuyos shows de marionetas ahora están en un nivel profesional. Seolran ama jugar juegos con sus amigos. Rinne lee tranquilamente todos los días mientras hace algunas otras cosas. Radan ha tomado el pasatiempo de atender su jardín. Esta rutina de intercambio de noticias cada mes se ha vuelto familiar y calienta su corazón cada vez más. Nunca ha visto sus rostros, pero al ver que todos están creciendo bien, la sonrisa en su cara no se puede evitar. Entonces le dice a Evan que ahora que lo piensa, ¿qué edad tienen los niños? Evan responde que eso fue repentino y explica que ellos ya están listos para salir a la sociedad ahora, que algunos de ellos se fueron del orfanato y que aquellos a los que Alan ordenó salvar están a punto de llegar a esa edad ahora, lo que sorprende a Alan. Él se los imagina dándole las gracias por todo lo que hizo y piensa que es cierto, es hora de dejarlos ir. Evan le pregunta si en serio, recordándole que Alan los puso a todos en un solo lugar porque tenían heridas. Alan responde que no hay razón para hacer eso ahora que todos han crecido es hora de dejarlos ir por su futuro. Piensa que se encargó de ellos lo suficiente para que no despierten como pecados capitales, así que deberían estar bien. Evan asiente diciendo que ahora todos ellos tienen buena salud y que ya ve. En eso Alan nos dice que cada batalla con los jefes tenía una ubicación aproximada del escenario revelada por medio de la narración. Yutia tenía el talento de la fe, Deus tenía el talento de la espada, Rinne tenía el talento del estudio, Seolran tenía el talento de una luchadora y Radan tenía el talento de un apóstol. Si ellos usan sus talentos en los campos correctos, deberían estar más que bien. ¡Qué plan tan perfecto! Y mientras está en ello, debería preparar un regalo para cada uno de ellos, ya que planeaba darles regalos de todas formas. Un tiempo después Alan se levanta de su asiento gritando que ya todo estaba listo. Evan, todavía con sueño, sale corriendo mientras dice que bien, entonces se retirará. Alan piensa si podrá conseguir algo de vuelta de ellos una vez que crezcan, y también piensa que niños, lean sus cartas y salgan al mundo. En eso pasamos con Yutia, que dice que las órdenes han llegado, pero esta vez, sin embargo, él las envió individualmente. Algunos se sienten emocionados por esa noticia. Yutia dice que antes de cualquier cosa será mejor que también lean las cartas que recibieron antes, porque sus órdenes requieren un alto nivel. Entonces Seolran pregunta si realmente pueden leerlas, porque antes solo Yutia podía leerlas. Y Yutia responde que viendo cómo él está dándoles órdenes a cada uno de ellos, eso significa que ya decidió que es hora de que todos las vean. Al ver sus cartas, Rinne menciona que parece una charla cotidiana. Yutia dice que verdad, él camufla sus órdenes como conversaciones ordinarias desde el principio. Muy bien, miren. Esta es la primera orden después de la carta de saludo. Asigna un objetivo que eliminar, les da la misión y les dice que informen la situación después. Esta fue la vez en la que le confió la luna azul, y como pueden ver, él los escogió personalmente a todos ellos. Entonces Deus dice que ya ve, que es para prevenir cualquier fuga de información. Todavía recuerda su primera orden, y Yutia explica que así es como podrán comprender claramente y llevar a cabo las misiones. Deus pregunta si no sería mejor visitarlo en persona o usar un comunicador mágico, y Radan dice que tiene un punto, que si la fuga de información es un problema, ¿por qué usaría cartas? Yutia, más seria,
dice que espera que no hayan olvidado que lo único que tienen que hacer es seguir sus órdenes. Deus piensa que esa confianza tan inquebrantable es igual de escalofriante y responde que no, por supuesto que no. Entonces Seolran, emocionada, dice que muy bien, lean la orden. Después de leerlas, Deus dice que le dijeron que se dirigiera a Caliburn, la nación de los caballeros. Seolran, triste, dice que a ella la mandaron al desierto de Kaleni, pero que no le gustan los desiertos. Mientras tanto, Radan comenta que a él le dijeron que vaya a Raxas, la ciudad del entretenimiento. Rinne menciona que a ella le dijeron que vaya a Lartania, la ciudad laberinto. Y Yutia dice que a él le tocó el reino sagrado, Rosario, y que lo que deben hacer está escrito en la carta. Deus añade que no sabe la razón, pero que le dijeron que se convierta en un caballero. Seolran dice que también les dijeron que no se preocupen porque seguirán siendo patrocinados. Rinne menciona que también les dijeron la ubicación de los regalos, y Radan dice que sea lo que sea, lo descubrirán tan pronto como lleguen allá. Entonces Yutia les dice que bien, pero que recuerden esto, a menos que él lo diga primero, no mencionen el nombre de la luna azul. Después los vemos marchándose del orfanato. 3 meses después, vemos a Alan leyendo un libro mientras murmura que, como pensó, no hubo ningún cambio en la magia ni en las frases, así que tendrá que experimentarlo por su cuenta. Y mientras reflexiona, se pregunta cómo va la investigación sobre quién mató a Leo. Evan, que está buscando un libro entre los estantes, le responde que el gremio de información dijo que todavía no ha encontrado nada. Alan piensa entonces que parece que el efecto mariposa se ha escapado de sus manos, lo que resultó en que salvara a los 5 grandes pecados. Incluso Loria, quien debía haber muerto en la historia original, ahora se convirtió en la duquesa Altia, expandiendo su poder e influencia a una velocidad escalofriante en el submundo. Pero en ese momento, Alan decide decirle a Evan que deje de investigar al asesino. Evan, sorprendido, pregunta si habla en serio. Alan reflexiona en silencio. Esta situación claramente es una donde la ignorancia es una bendición. Pensándolo fríamente, casi nada puede escapar de la red del gremio de información. Incluso si intenta investigar lo que no debería, es posible que el resultado sea, si una simple precaución ante una situación imprevista puede llevarlo a la muerte, entonces es inútil. Al final, organizaciones secretas como esa no deberían lastimarlo mientras él no se mete en sus asuntos. No existe ninguna razón para que lo ataquen, a menos que él los amenace primero. Entonces dice en voz alta que, a este paso, seguir no tiene sentido. Evan asiente y dice que está bien, que les dirá que detengan la investigación. Luego añade que tiene otras noticias. Parece que Deus ha sido nombrado como caballero en Calibur. Y Alan responde sorprendido pero satisfecho, en serio, bien por él. 3 meses después, Evan llama a Alan con el título de conde y le informa que parece que Deus creó una orden de caballeros. Alan se sorprende y comenta que eso significa que debe tener el nivel de un experto o incluso superior, considerando que no ha pasado mucho tiempo desde que fue nombrado caballero. Evan añade que la gente ha estado hablando de ello, diciendo que el mundo verá al 5º caballero maestro en menos de 10 años. Alan pregunta si por caballero maestro se refiere al que llaman espada de Caliburn, y Evan confirma que así es, que Caliburn debe estar celebrando. Alan, orgulloso, menciona que realmente está feliz por él. Pasamos 6 meses después. Alan comenta que ha pasado un año desde que los 5 grandes pecados se fueron del orfanato, y justamente durante ese tiempo él se ha estado acostumbrando al trabajo de ser un conde. Entonces llega Evan con noticias recientes. Parece que Deus se convirtió en la espada de Caliburn, convirtiéndose en el 5º caballero maestro. Alan, confundido, recuerda que solo los maestros de la espada pueden convertirse en caballeros maestros y explica que los maestros de la espada en psiquedelia son superhumanos que han traspasado el aura de la espada y desbloqueado una habilidad única llamada derivación. Luego pregunta si Evan está diciendo que Deus ya es un maestro de la espada. Evan responde que, siendo más preciso, Deus está a punto de convertirse en uno. Todavía no ha creado su derivación, pero aún así la nación le otorgó el título de caballero maestro. No solo ganó un duelo contra la 4ª espada, sino que Caliburn también perdió a un caballero maestro por culpa de los bárbaros del norte. Alan asiente y menciona que ya veía venir algo así. Han estado en guerra por más de una década. Evan continúa explicando que liberar maná y controlarlo toma alrededor de 15 años, y que desarrollar la derivación toma, por lo menos, unas cuantas décadas. La primera espada, Reinhardt, tenía 32 años cuando se convirtió en el caballero maestro más joven del mundo. Alan piensa en voz baja que es verdad, Reinhardt era increíblemente fuerte, y aún con su talento le tomó alrededor de 20 años. Pero ahora, un niño sin ningún conocimiento previo del manejo de la espada está a punto de convertirse en caballero maestro. Eso lo deja inquieto. Si está esperando su derivación, significa que está a punto de superar a Reinhardt como maestro de la espada. Tal vez podría aprovecharse de él más pronto de lo que pensaba, o quizás sea mejor no hacerlo. Evan, sin entender, le pregunta por qué diría que no. Alan solo responde que, bueno,
únicamente recibe cartas de Yutia. Alan nos cuenta que, incluso después de que Yutia se fue al reino sagrado, sus cartas que solía enviarle con frecuencia, seguían trayendo noticias sobre los grandes pecados con los que él creció. Parece que todos continúan en contacto. Aunque nunca han visto su rostro, Alan siente que por lo menos podrían agradecerle por los regalos y admite que se siente un poco mal por eso. Pero enseguida se golpea suavemente el rostro y corrige sus propios pensamientos. No debe pensar así, ya está más que agradecido de que no hayan destruido el reino después de despertar como los 5 grandes pecados. Mientras se tranquiliza, piensa que será feliz siempre y cuando a ellos les vaya bien. Después, la escena cambia hacia la capital de Caliburn, en el área central de Kirtan, dentro de la residencia de un noble de alto rango, la gran mansión donde viven los ilustres caballeros del eclipse solar. Allí aparece Deus Macalian, capitán de los caballeros del eclipse solar y el caballero maestro más joven. Mientras camina por la mansión, una chica pasa cerca de él y lo llama hermano. Él le responde con una sonrisa tranquila. Deus comienza a recordar. Ha pasado un año, pero pensar en ese entonces todavía lo hace sentir un poco avergonzado. Cuando perdió todo a causa de las cosas negras, lo único que le quedaba era una ira incontrolable y un profundo odio. El hecho de que la gran luna, Alan, le salvó la vida no era razón suficiente para jurarle lealtad, no al principio. Lo que lo convenció fue su promesa. Le dijo que podría vengarse con sus propias manos. Por eso decidió seguir sus órdenes bajo la luna azul. Trabajar para la luna azul hizo que Deus se enfrentara a misiones peligrosas y a un entrenamiento riguroso. No le importaba su bienestar. Durante años realizó tareas que lo hicieran lo bastante fuerte como para luchar contra las cosas negras. Y entonces, después de todo ese esfuerzo, recibió su primera orden personal. Alan le había escrito una carta simple pero directa. Debía ir a un pequeño hotel al sur de Calibur, donde le había dejado un regalo. Deus, al recibir la carta, no sintió ninguna emoción por aquel supuesto obsequio, no podía imaginar qué tendría de especial. Pero cuando entró al lugar indicado, quedó completamente sorprendido. Aquel regalo inesperado que le concedió la gran luna no era un objeto, era aquello que creía haber perdido para siempre. La familia que más valoraba, incluso más que su propia vida. Su hermanita, a quien pensó muerta, estaba viva. Deus llamó a la chica por su nombre, Silly, y le preguntó qué había sucedido después de perderla. Ella estaba visiblemente feliz de poder hablar con él. Más tarde, ambos quedaron sentados frente a frente en una mesa, y Silly comenzó a relatar lo ocurrido. Contó que, después de que aquellas cosas la separaron de su hermano, pasó mucho tiempo esperando su turno en la oscuridad. Justo cuando ese turno llegó y debía ser asesinada, logró escapar gracias a un destello de luz y sobrevivió. Años más tarde, cuando estaba a punto de ser vendida a traficantes de esclavos, un mercenario llamado Evan la rescató. Desde entonces, recibió medicinas valiosas y apoyo constante de un patrocinador que nunca reveló su identidad directamente. Guardaba una carta donde se le prometía continuar enviándole medicina y protección, diciéndole que estaba a salvo bajo el nombre Payatio y que no debía preocuparse por su hermano. La carta estaba escrita por Alan Palesho. Silly expresó que estaba realmente agradecida por la ayuda que había recibido. Deus comprendió que Alan la había protegido usando su propio nombre. Se preguntó cómo la gran luna sabía sobre su familia, pues nunca lo había contado a nadie, y solo Yutia había notado que la cabra negra lo había capturado aquella vez. A partir de ese detalle, Deus fue dándose cuenta de que todas sus preguntas encajaban. Recordó lo que Alan había dicho en aquel entonces y comprendió que ya lo sabía todo desde antes, dejando pistas para que él pudiera sobrevivir por sí mismo. Mientras su hermana lo llamaba, puso una mano sobre su cabeza. Pensó en cómo, mientras él mantenía pensamientos de odio y venganza hacia la cabra negra, la supervivencia de su familia había sido posible. También recordó las palabras de Yutia, quien le dijo que algún día entendería por qué lo seguía. Finalmente, Deus tomó una resolución interna. Su objetivo sería convertirse en el pináculo de Caliburn, alcanzar el rango de caballero maestro y formar su propia orden compuesta por los mejores espadachines. En otra parte, ya entrada la noche, Deus se encontraba acompañado por sus subordinados. Uno de ellos se acercó para avisarle que ya era hora. Poco después, Deus apareció frente a un batallón completo de soldados preparados para partir. Allí, mirando al grupo reunido, expresó que esa expedición serviría como el primer paso para Eclipse Solar. Declaró que no le importaban las dificultades que pudieran presentarse mientras esperaba el día en que pudiera ofrecer su gratitud, junto con una recompensa que fuese suficiente y que lo demostraría bajo la luna. Así, los caballeros del eclipse solar emprendieron su expedición con el objetivo de enfrentarse a los bárbaros. En eso pasamos con Alan, que dice que el día era más pacífico, quizá porque todos sus niños ya crecieron. De repente, las hojas de un libro salen volando y Alan comienza a recogerlas de inmediato. Mientras lo hace, observa algo y empieza a decir que después de regresar del laberinto, se centró en investigar el fraseo. Entonces comenta que terminó todos sus informes y comienza a explicar que la refracción fortalece la imperfección en un hechizo completado,
provocando que su rango de alcance se extienda. La repulsión aplasta la forma, afectando la transición del proyectil disparado. La luz azul refuerza la magia paralela, tal como la magia eléctrica. La línea de difracción otorga penetración, lo que implica un efecto crítico. Con su sala de maná, solo puede usar un hechizo al día, así que le llevó mucho tiempo averiguar todo eso. Por la ambientación de ese mundo, los gestos con la mano y las frases de Babilonia ya habían sido olvidados desde hace mucho tiempo, así que no había información sobre ello. Tampoco había nada sobre dónde estaban escritos. Al final, tuvo que investigar por su cuenta, y se divirtió bastante, a pesar de que aprendió magia solo para protegerse. Entonces dice que es hora de ver el resultado de 2 meses de experimentación, que debe eliminar el punto focal de esa esfera de maná y provocar un desequilibrio que genere rayos. Comienza a decir que esa magia débil e inútil, fijación y compresión, al recitar las frases, Ruptura comienza a gestarse con cierto propósito. Florecimiento efímero. Al lanzar el hechizo crea un árbol de rayos, y Alan menciona que así que el orden también importa, porque cuando usó Ruptura primero, falló. En ese momento, Alan escucha una voz que dice que eso es imposible. Al mirar, ve a 2 personas en el lugar, y una de ellas es Zenobia, que dice eso es magia de origen. Alan, sorprendido, piensa en por qué está Zenobia allí. El anciano que la acompaña afirma que usar magia de origen significa que está al nivel de un mago del séptimo círculo. Eso deja a Alan asustado, pensando si están diciendo que él es un mago de séptimo círculo. Hasta aquí el video de hoy, espero y le haya gustado. Suscríbete y dale like.